Hoy vengo a hablaros de hacer un podcast en directo. Te damos la bienvenida Al Otro Lado del Micrófono. Al Otro Lado del Micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Hola, me llamo Raquel Piñeiro y soy periodista y escritora. También hago podcasts y sobre todo los escucho con pasión. Llevo viciadísima a los podcasts desde antes de 2012, cuando el panorama de oferta y contenido era bastante más reducido del que es hoy. Pese a ser tan aficionada al género, no me decidí a abrirme un podcast hasta marzo de 2022, cuando lancé junto a mi amiga Patricia Blanco, Sexo en Nueva York Podcast. Como seguidora de la serie, llevaba tiempo pensando en lo guay que sería hacer un podcast comentando capítulo a capítulo sus episodios, viéndolos ahora con la frontera del paso del tiempo, 20 años después. Lo que terminó de decidirme fue que Javi P. Martín me invitó a participar en varios episodios de su podcast Perdidas, en el que se dedica a comentar capítulos de Lost perdidos con distintos invitados. Unas navidades hablé con mi amiga Pachi de mi idea, ella se animó y comenzamos a grabar a distancia. 45 capítulos y casi 2 años después, aquí seguimos, encarando ya la última temporada de Sexo en Nueva York. Por el camino se ha estrenado la continuación, una especie de secuela, And Just Like That, que ha confirmado que tendrá tercera temporada, así que nosotras tenemos podcast para rato. Acabamos de hacer nuestro primer directo en la FNAC de la Illa Diagonal de Barcelona, invitadas por Sune, creador, consultor, productor de podcast y leyenda del medio en general. Nos conocimos cuando él produjo mi podcast profesional, Bodas Icónicas para Vanity Fair. El podcast nació de una larga serie de artículos que llevo escribiendo desde 2019 sobre parejas famosas del pasado, contando sus historias y relacionándolas con su época y circunstancias. En Vanity Fair, medio en el que se publicaban, decidieron convertir algunos de esos artículos en episodios de audio, y así, grabando y trabajando en el tema, nos conocimos. Ya terminado este proyecto, Sune me invitó a participar en la primera jornada de podcast no profesionales en directo en la FNAC de Barcelona, con el podcast de Sexo en Nueva York. En este caso, la organización fue una maravilla porque fuimos a mesa puesta. Él se encargó de la coordinación con la FNAC, de la gestión, la grabación, de gestionar todo el equipo. La parte técnica, que es la que a mí más me cuesta de este tema, estaba resuelta por profesionales. Así que nosotras solo teníamos que hacer lo que mejor se nos da, hablar. Al tratarse de un podcast en directo con público y con una duración pautada de 1 hora, decidimos no seguir con el formato habitual de comentar un episodio, sino que abrimos la oportunidad para que nuestros oyentes nos enviasen preguntas y las contestamos allí en directo. Mi amiga Pachi vino desde Pontevedra exprofeso para grabar y creemos que salió bastante bien. Nos preparamos un poco por encima los temas y, salvo los nervios de última hora, el contar con el equipo técnico y humano de profesionales te facilita mucho la vida y te soluciona las cosas. A la hora de hacer un podcast en directo es importante encontrar un equilibrio entre generar la interacción con el público y que siga siendo disfrutable escuchar solo el audio. Puedes apoyarte de imágenes, gags, hacer un show más show, pero creo que también debe poder escucharse tiempo después y entenderse qué está pasando sobre el escenario. También creo que es una buena oportunidad para hacer algo diferente del contenido habitual del podcast, pero que mantenga la coherencia, que pertenezca al mismo universo, por así decirlo. Y lo más difícil, que se lo pasen bien los que hacen el podcast, los que están asistiendo a él en vivo y los que lo escuchan después. De esa alquimia saldrá el éxito. Y ahora me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.